Sí, claro que sí. Ay, por acá sobraron. ¿Me comparten un one pager? Aquí hay varios, creo. ¿Quiénes son pasados? ¿Les faltan más? No, estamos completas. Muchas gracias. Tengo por acá. Perfecto. Pues, Listo, Ma. Listo, ahora sí. Muchas gracias por estar aquí en nuestra mesa de herramientas y de estrategias y herramientas para la incidencia en políticas públicas. Mi nombre es Mayra Osorio y colaboro en Alternativas y Capacidades y les damos la bienvenida a esta mesa. La dinámica será la siguiente. En un primer momento me gustaría que nos pudiéramos presentar todas y todos, nuestro nombre y la organización de donde venimos, y posteriormente a Ana María León estará compartiendo con nosotras y nosotros la presentación de la publicación. Y posteriormente tendremos un espacio para preguntas, dudas y nuevos aportes que consideren ustedes que pueden integrarse a estas publicaciones de las Alternativas y Capacidades. Entonces, pues bueno, mi nombre es Mayra Osorio, como se les comentaba. Ana María, por favor. No, soy Ana María León, mucho gusto, soy consejera de Alternativas y Capacidades y de Fundación Merced también. Bueno, ahí estoy en el comité social. Y soy ahorita también consultora independiente y docente de ORT, de la Universidad de ORT. Y pues mi experiencia en el tema de políticas públicas proviene que fui titular de Indesol hace algunos años, entonces por eso me invitaron a participar en esta mesa. Mucho gusto. Bueno, soy Dana Murillo Blanco, soy directora de desarrollo del patronato del Hospital Juárez de México AC y estoy muy emocionada porque estoy al lado de Ana María. Sí, tuve la oportunidad de ser consultora dictaminadora de Indesol en el tiempo que Ana María estaba en Indesol y es mucho gusto estar aquí. Ay, qué gusto, Dana. Muchas gracias. Gracias. Javier Rodríguez Sabatini, Fuerza Ciudadana por los Derechos Humanos, y soy el coordinador general de la Ciudad de México. Buenos días, mi nombre es Beatriz Vergara y vengo de Fundación Azteca. María Esquivel Zeta, Fundación Merced, del área de fortalecimiento. Antonio Olvera, presidente de Fuerza Ciudadana por Derechos Humanos en la delegación de Tláhuac. Sandra Morinar, Consejo Cívico, Nuevo León. Miguel Ángel Ayala, Lachín. Osvaldo Juárez, de Fundación Quiera. Martín López, de Negocio Inclusivo Social. Perla Quijano, de Voces AC. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahora, pues como les comentaba, Ana María nos presentará esta publicación. Un poco estuvo participando, no un poco, mucho, en la lectura de esta publicación y también nos apoya con el prólogo. Y pues bueno, ahora me gustaría extenderle unas preguntas para que nos pudiera compartir en la mesa. La primera de ellas sería, ¿cuál es el objetivo de esta publicación? ¿Cuál es la pertinencia también que tiene esta publicación dentro del sector? ¿Y cuáles son los principales hallazgos que encontraremos en la misma? Ana María, por favor, y ahora. Muchas gracias. Mucho gusto, qué buena oportunidad el poder platicar con todas y todos ustedes. Lo primero que quiero decirles es que Alternativas es una organización que no ha entrado al tema de incidencia recientemente, sino desde su origen, ya hace 16 años. Es la primera organización fortalecedora que yo conozco que se dedicó desde entonces a promover el tema de incidencia en políticas públicas, y pues esto hace que esta publicación pues sea digamos ya el proceso de evolución de la misma organización de Alternativas. Se basa en un aprendizaje que ha tenido a lo largo de estos años y es complementa una primera publicación que fue el Manual para la Incidencia en Políticas Públicas, que se presentó creo que en 2010, si no mal recuerdo, ¿no? Entonces, esta publicación lo que hace ahora es que actualiza varias de las herramientas de incidencia en políticas públicas que tenía la primera publicación, y además hace algo que es muy escaso en el sector social, que es sistematizar casos concretos que han sido exitosos en materia de incidencia en políticas públicas. En ese sentido, pues el objetivo es justamente ese, es poder dotar de más y mejores herramientas a las organizaciones de la sociedad civil que deciden entrar en un proceso de incidencia en políticas públicas,
y además pues ponerles ejemplos prácticos que son muy interesantes por su diversidad y de los que hablaré un poquito más adelante, ¿no? La pertinencia de la publicación creo que es muy importante, creo que viene en un momento además ideal en términos de la situación política que está viviendo nuestro país, el contexto político. Creo que por un lado es muy pertinente porque se presenta esta publicación junto con la agenda del sector social, de fortalecimiento del sector social hacia 2030. Creo que Alternativas ha logrado a través de su trabajo a lo largo de este año pues hacer un ejercicio muy interesante de prospectiva sobre qué tiene que estar haciendo el sector y dónde tiene que posicionarse hacia 2030. Me gusta mucho, y lo señaló Sandrine en la presentación, pues que está atendiendo también a los objetivos de desarrollo sustentable, pero no solo eso, ¿no? Está posicionándose o está logrando que el sector se posicione como un sector clave en la interrelación política y social. Además, pues en un momento en donde tenemos un nuevo gobierno con una agenda muy interesante, un gobierno con mucha legitimidad, podemos decir que nunca antes vista, ¿no? Porque los gobiernos anteriores, aunque hubiera habido una transición, pues no tenían el apoyo en el legislativo que tiene este gobierno. Entonces, por un lado, pues se prevén cambios muy interesantes, pero por otro lado no se ven contrapesos políticos. Entonces, la presencia de la sociedad civil como ese factor de equilibrio frente al gobierno federal y frente a otros gobiernos también en lo local va a ser aún más importante de lo que ha sido hasta este momento, y por ello creo que la pertinencia de la publicación es importantísima, ¿no? Ahora, yo sí quisiera empezar a hablar específicamente de temas que la publicación aborda. Ustedes tienen en sus manos este one pager en donde hay un resumen pues muy visual y muy sintético de esas estrategias que Alternativas y Capacidades propone para la incidencia en políticas públicas. Son 8 estrategias, que son las estrategias jurídicas, las de investigación, el cabildeo como tal, la formación, la comunicación, las alianzas, la movilización y la Contraloría. A mí me parece muy interesante el ejercicio que hace Alternativas de acompañar cada una de estas estrategias con el caso práctico que ha sistematizado, porque permite ver cómo las estrategias se han puesto en práctica. Y una de las cosas que me parece muy importante es que aunque cada una de las estrategias está visibilizada de manera específica en cada uno de estos casos prácticos, en todos los casos se combinan las estrategias. Y yo creo que lo primero que tenemos que decir es, y Alternativas así lo señala desde su primera publicación, que la incidencia es un proceso muy complejo, que requiere de mucha preparación, pero que además no solamente se requiere como hacer un plan, sino estar dispuestos a cambiar ese plan en los momentos en los que se está instrumentando, a complementarlo y a hacer uso de todas estas herramientas de manera conjunta, ¿no? Aunque alguna de ellas destaque por sobre las otras. En ese sentido también creo que el proceso de incidencia en políticas públicas en sí mismo, el hecho de que una organización se involucre en un proceso de esta naturaleza fortalece a la propia organización. Por un lado, sin duda, pues uno tiene que aprender a ejercer sus habilidades de diálogo, de negociación, de interacción, de comunicación con otras personas, pero además un proceso de incidencia pone a prueba a las organizaciones en el sentido de que tienen que tener un conocimiento del contexto, una capacidad de análisis del contexto muy importante, y por otro lado también una capacidad técnica en el tema del que están hablando, que muchas veces supera a la propia capacidad de los gobiernos con los que están interactuando. Entonces, en ese sentido, pues la publicación muestra cómo la incidencia como proceso también influye en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que, por otro lado, perdón, me perdí un poquito en mi propio guión. Este tema también de la necesidad, digamos, de contar con herramientas que se tienen que ir adaptando a cada contexto, parte también del reconocimiento de la diversidad enorme que existe en el sector de la sociedad civil.
Me gusta que la publicación hace referencia a organizaciones de muy distintos tipos, ¿no? Los ejemplos que pone son desde Transparencia Mexicana, que es la filial de una organización internacional, el Plan Estratégico de Juárez, que combina, digamos, las habilidades del sector social y del sector empresarial, pero también habla de organizaciones que trabajan en el tema de derechos humanos a nivel comunitario y habla de todo tipo de organizaciones en todas las regiones del país y que tienen muy diversos temas que defienden, ¿no? Y que presentan. Creo que es importante también que en este proceso de incidencia, como lo reconoce la publicación, se genere también un plan específico en donde se mapeen los actores con los que se quiere incidir. Un proceso de incidencia parte de conocer el sistema político en el que estamos trabajando. No, digamos, no solo en lo teórico, porque nosotros podemos entender que las leyes hablan de un sistema político constituido de determinada forma, sino además en lo práctico, cómo realmente funcionan las cosas. Se tienen que entender las instituciones, se tienen que entender los procedimientos, y perdón que lo diga así, pero se tienen que entender hasta las mañas con las que trabaja el sector público. Y yo creo que Alternativas ha logrado en esta publicación también pues poner varios ejemplos de cómo puede darse la vuelta, digamos, a esos momentos en donde parece que el sistema político es impenetrable o en donde parece que la teoría y la práctica no tienen nada que ver, ¿no? Una de las cosas que me pareció muy interesante es uno de los casos en donde Alternativas sistematiza el caso de una organización que quiere incidir en un congreso local. Y entonces habla de cómo convocaron, es en San Luis Potosí, la organización se llama EDUCIAC. Entonces, es un momento en donde ellos convocan a los integrantes de los grupos parlamentarios de los diferentes partidos políticos, pero tienen el tino de convocar a los asesores de los diputados. Entonces, esa jugada, pues yo creo que en ese caso en particular fue quizá la clave del éxito, ¿no? Porque se dan cuenta de que existen unos actores que son reconocidos públicamente, que son los diputados, pero a fin de cuentas hay otra serie de actores tras bambalinas que son los que influyen fuertemente en la toma de decisiones. Entonces, me gusta que Alternativas habla de todo este entretejido, digamos, de espacios que tiene que analizar una organización de la sociedad civil cuando quiere incidir. Por otro lado, también abordan un tema que hemos discutido incluso en Fundación Merced, cuando tuvimos nuestra última sesión. Hay organizaciones que se cuestionan sobre si todas las organizaciones de la sociedad civil están hechas para la incidencia o no, ¿no? Y ciertamente hay organizaciones que a lo mejor se constituyeron específicamente para incidir en las políticas públicas y hay otras cuyo objeto en un primer momento fue totalmente distinto y jamás se imaginaron tener que llegar al momento de incidir en las políticas públicas. Sin embargo, Alternativas lo reconoce y lo promueve, creo yo, en esta publicación, y es que todo mundo puede tener un papel en los procesos de incidencia. Como ya les decía hace un momento, a mí me parece que el terreno de la incidencia sí es un terreno en donde es necesaria la acción colectiva y colaborativa, es fundamental. En ese sentido, hay organizaciones que aunque se dediquen solamente a prestar servicios o que promuevan voluntariado o que no estén a lo mejor pensando de verdad en que cambie estructuralmente, ¿no?, la legislación que las rige, todas esas organizaciones hay algo que pueden hacer en el proceso de incidencia. Desde suscribir una agenda, como nos invitó Sandrina hace un momento a hacerlo, desde poder difundir a través de sus distintas redes de comunicación o sumar aliados a un proceso de incidencia. Todo el mundo puede participar, aunque sea en diferente medida, en los procesos de incidencia y eso me parece también valiosísimo, ¿no? Por otro lado, también me parece interesante que podamos hablar de la perseverancia como una de las cualidades que las organizaciones de la sociedad civil deben tener ante los procesos de incidencia en políticas públicas, ¿no? A mí me gustó mucho que los casos, que siempre los ejemplos hacen que uno pueda relacionarse con lo que se está relatando ahí, ¿no? Y pueda seguramente recordar casos en donde hemos vivido cosas similares, ¿no? Los procesos de incidencia no son
una ocurrencia que surge un día y que digamos, bueno, vamos a incidir, hoy se me ocurre que quiero incidir en que voy a cambiar, pues no sé, la ley de fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil, porque no me gusta que exista ahí el artículo 2 que dice que las organizaciones de autobeneficio no pueden participar de esta ley, ¿no? Pues voy a hacer un planecito, lo voy a instrumentar y seguramente en 6 meses ya la habré librado. No va por ahí, en lo más mínimo. Los procesos de incidencia implican, de verdad, movilizar una serie de capacidades y de alianzas que son muy importantes y además prever que los cambios reales que uno está queriendo impulsar no se van a dar de forma inmediata. Y hay casos que vienen en la publicación en donde el proceso de incidencia duró 10 años, pero en donde lograron sus objetivos al final. Y hay otros casos en donde hay organizaciones que deciden hacer procesos de incidencia con cada uno de los gobiernos municipales que va entrando a su municipio, ¿no? O sea, hacerlo de forma permanente. Entonces, yo creo que me gusta que esta publicación da o sea, es realista en ese sentido, pero también da muestra de que así son los procesos de incidencia para todos. No es que hoy Dana decide incidir y ya cambió el sistema de salud pública. ¿Por qué Dana lo pudo hacer y yo no? No, es que así son los procesos de incidencia. Creo que también me parece súper importante la necesidad, como les decía hace un momento, de la superposición de estrategias, ¿no? A mí me gustó mucho, por ejemplo, el caso de la Ley 3 de 3, que relata también la publicación, o el caso de la Cumbre Ciudadana, porque podemos decir, bueno, en el caso de la Ley 3 de 3, lo señalan como ejemplo de un proceso de incidencia en donde la comunicación jugó un papel esencial. Y sí es cierto, yo creo que nadie que esté en esta mesa fue ajeno a escuchar la campaña de tú me das tu voto, yo te doy, ¿no? No me acuerdo cómo iba la cancioncita, pero la Ley 3 de 3 fue una campaña de comunicación exitosísima. Pero si Transparencia Mexicana no hubiera acudido a las alianzas, por ejemplo, con el sector empresarial, que fue muy importante en esa ley, si no hubiera pues llevado a cabo un proceso de cabildeo, un proceso de investigación, si no hubiera utilizado por primera vez en la historia de manera exitosa el camino jurídico de una iniciativa ciudadana, pues la ley no hubiera sido lo que es hoy. Se logró ese gran éxito a través de poder combinar las diferentes estrategias que se nos presentan en esta publicación como los caminos para incidir en política pública. Y yo creo que siempre debemos tener en consideración que aunque una estrategia sea la central, o sea, el eje de nuestro proceso de incidencia, la superposición de estrategias es fundamental para lograr tener éxito en un proceso de incidencia en política pública. Además, pues creo que también la publicación muestra cómo en cada caso de incidencia es necesario que la organización esté abierta a un aprendizaje continuo, a poder saber que va caminando en un laberinto y que si de pronto se encuentra con un final en donde ya no hay salida, hay que regresar y hay que ir por otro camino, ¿no? Los procesos de aprendizaje continuo son muy importantes en materia de incidencia. Y eso me lleva a insistir en la importancia de los procesos de incidencia como formativos para las organizaciones de la sociedad civil y como fortalecedores de las organizaciones de la sociedad civil. Una organización que logra, por un lado, pues planear un proceso de incidencia que no va a ser a corto plazo, que logra conjuntar toda una serie de conocimientos en torno al tema específico en el que quiere incidir, que a partir de tener ya una propuesta muy concreta y muy completa, logra conformar una serie de alianzas a su alrededor para poder impulsar esa propuesta, que desarrolla la capacidad de diálogo y negociación frente a los representantes del sector público, llámense legisladores o llámense integrantes de los gobiernos en el Ejecutivo o hasta en organismos internacionales. Él logra esa capacidad de diálogo y de negociación y que además tiene esa posibilidad de un aprendizaje continuo de este proceso. Es una organización que va a salir del proceso 10 veces más fuerte de lo que entró en ese proceso. Entonces, ya tan rápido. Bueno,
Yo creo que de los temas específicos que quería decirles, esos son, pero sí me gustaría cerrar con una reflexión que hice también en el grupo anterior. Hay una publicación que les recomiendo mucho, que es del Foro Económico Mundial, que se llama, está en inglés, se llama The Future Role of Civil Society, ¿no? El rol futuro de la sociedad civil. Esa publicación se basa en un ejercicio que hizo el Foro Económico Mundial de prospectiva hacia 2030, precisamente. Es el mismo horizonte de tiempo que nuestra agenda de fortalecimiento. Y lo que señala es que en este mundo, si quieren, en los tiempos líquidos, como diría Bauman, en este mundo de cambio constante, el actor sociedad civil en el mundo se vuelve cada vez más imprescindible. No solamente porque ciertamente fortalece sus capacidades técnicas y puede hacer propuestas muy concretas ante los retos de desarrollo que tenemos en el mundo, sino porque además la figura que utiliza esta publicación es que la sociedad civil se convierte como en una especie de pegamento que logra involucrar en esa solución real a los problemas de desarrollo de manera sistémica a todos los actores. La sociedad civil es la que puede como llamar a la confianza tanto del sector empresarial, de los mismos gobiernos, de la academia, para lograr realmente provocar cambios significativos en los problemas que enfrenta el mundo. Entonces, yo creo que lograrlo pasa por participar en los procesos de incidencia en política pública y no se puede estar ajenos a ellos, aunque nuestro propósito en un primer momento parezca mucho más concreto, ¿no? en términos de lo que estamos trabajando. Como actor y como presencia relevante en el mundo del siglo XXI, la sociedad civil organizada tiene que prepararse e involucrarse en la incidencia. Y ahí cerraría yo, si quieres, para que podamos tener un diálogo más completo. Hay dos formas, ¿no? Cuando la organización toma la y empieza a organizar y a construir el proceso de incidencia, y hay la forma donde invita a otras organizaciones y hacen la masa, ¿no? Para poder tener la fuerza para hacer todo el cambio, ¿no? O sea, son como dos formas diferentes. Sí, ¿no? pero yo creo que además se complementan, perdón que te interrumpa, porque yo creo que de forma aislada, aunque tomes la batuta, siempre necesitas esas alianzas. No, totalmente, pero no tienes la fuerza. Así es, pero si tú te sumas, por ejemplo, a otras coaliciones, lo que puedes hacer es que ese fortalecimiento de alianzas, al tú sumarte, después te puede también apoyar a ti en un proceso de incidencia que tú quieras iniciar. Pero perdón, te interrumpí porque no está bien, esa era mi pregunta. No, al final del día era un poco en esa línea, ¿no? O sea, yo tengo la experiencia cercana de una iniciativa donde la organización, ¿no? Decide incidir en cierta problemática y entonces tiene la capacidad para traer a los empresarios a financiar, ¿no? A toda la academia nacional e internacional a fundamentar, y la organización como tal tuvo que abrir, ¿no? Un área de incidencia para que pudiera gestionar todo esto, ¿no? Todavía no logran cambiar el rumbo, pero están muy cercanos, ¿no? Pero sí fue un proceso de 6 años. O sea, ahorita este es el 6º año que están trabajando en esto, ¿no? Entonces, y hay mucho dinero financiando eso. O sea, no es un proceso barato. Claro. ¿No? Entonces, yo sí me gustaría saber tu opinión en ese aspecto, porque si cambiar una realidad desde la incidencia pública es muy costoso. Totalmente. Y yo creo que una de las cosas, además, que puede ser muy frustrante y a la que se pueden enfrentar las organizaciones que trabajan los procesos de incidencia es que llevas 6 años trabajando y al rato te puede cambiar el funcionario con el que estabas trabajando, si no es que te ha cambiado 10 veces, ¿no? Entonces, yo creo que sin duda la publicación también lo reconoce. A la incidencia hay que invertirle tiempo, hay que invertirle recursos, pero además hay que tener como esa conciencia de mantener las antenas
separadas, o sea, no significa que la organización trabaje en un primer momento para hacer un análisis y con ese análisis se vaya durante todo el proceso. Tienen que estar continuamente detectando los cambios en el entorno, entendiendo que el contexto político también es un contexto muy fluido, o sea, no es una estructura sólida como aparenta, sino que realmente adentro hay muchos cambios, los equilibrios de poder, y eso también lo reconoce el documento del World Economic Forum, los equilibrios de poder han cambiado muchísimo, ¿no? Los que antes eran los poderes claros y establecidos, yo estudié ciencia política, entonces a mí ese fenómeno del poder me fascina. Todos los que eran el poder establecido ya no lo son más. Entonces, también hay otros actores a los que es posible pensar en ir involucrando y que a lo mejor son los que acaban influyendo en el que detenta, entre comillas, el poder, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues dedicar un área de incidencia me parece súper interesante, qué bueno que la organización lo haya decidido así, porque a fin de cuentas esa área tiene que estar en una actitud permanente de análisis para realmente en algún momento de ese laberinto lograr salir por la puerta correcta y en algún momento lograr tener el éxito. Y lograr el éxito en una etapa no significa además tampoco que ya te vas a ir a descansar, ¿no? Porque probablemente también el mismo contexto siga cambiando las cosas. Exactamente. Perdón, Sandrine. Se me hace muy interesante el caso porque también creo que yo vengo ahorita de estar en la mesa sobre los donantes, ¿no? El diagnóstico de donantes, y en la experiencia es muy difícil conseguir fondos para procesos de incidencia. Y más aún, sobre todo porque los donantes privados suelen tener un poco de miedo de financiar esto y que se sepa que están detrás de, ¿no? Entonces, nosotros en nuestro caso que hacemos mucha incidencia, casi todos los fondos que se invierten en incidencia, que son fondos etiquetados, vienen de recursos internacionales, donde las fundaciones internacionales sí apoyan esto, tienen una visión hacia esto, pero a nivel de local, incluso de las mismas fundaciones locales en Nuevo León, por ejemplo, no es un tema que se apoya, pero todo el mundo te felicita, qué padre, qué bonito que lograron esto, y dices tú, pues sí, pues claro, fueron 2 años de trabajo y más de 2 millones de pesos invertidos, ¿verdad? Pero dices tú, pues qué bueno que cuando te visité me apoyaste, ¿verdad? Pero por ejemplo, en la mesa anterior estaba presente un donante aquí en la discusión y justo me dice, como que su pregunta fue de ¿cómo puedo incidir sin que, pues finalmente, sin que haya a lo mejor pues venganzas de parte del gobierno en términos fiscales, que no, ¿no? Es bien delicado también para los donantes. Y una de las cosas que yo le decía también, bueno, ya se presentaron acá también publicaciones en el tema de inversión social, pero el poder construir estrategias de inversión social que se basen en análisis sistémicos del tema en el que están invirtiendo socialmente, pues permite tener esa visión y eventualmente también generar una alianza muy fuerte en donde los voceros de la incidencia sean los actores de sociedad civil, o sea, no tienen que ser los voceros los empresarios, digamos, o los donantes, pero pueden participar si entienden de manera sistémica el problema al que se están enfrentando. Y yo creo que en ese sentido también los procesos de incidencia pues son formativos también para los donantes. Es un tema importantísimo. Ay, perdón. Yo creo que aquí también tiene mucho que ver cómo está conformado tu patronato y tu consejo. Muchos de nuestros patronos o consejeros son empresarios. Y si tú empiezas a reeducarte con ellos y les planteas lo sexy que es hacer incidencia en política pública, ellos van a ver que también como el segundo sector va a tener una ganancia a través del tercer sector. Pero esto es un trabajo que tiene mucho que ver también con tu presidencia de consejo de patronato. ¿Qué tanto él está comprometido o comprometida interactuando? ¿Por qué estás ahí sentado? ¿No? También es muy importante. Y el nivel o característica que tú tengas en tu puesto de trabajo, sea de desarrollo operativo, si quieres hacer incidencia, también tiene que ver como, esta es la propuesta que tú como patrono, como consejero, a través de esta organización, puedes llevarte en tu mesa o en tu silla o en tu asamblea empresarial. Y es esta parte donde ellos dirían, mira, sí está padre, ¿no? Sí, y además pueden tener, por ejemplo, ese tipo de actores
incidencia en los medios de comunicación, por decir algo, ¿no? Y te pueden ayudar a potenciar las estrategias de comunicación de tu proceso. O sea, te pueden ayudar de muchas maneras, ¿no? También. Pero es cierto, o sea, normalmente el fondeo para el tema es complicadísimo, es muy, muy difícil. Bueno, yo lo que sería un poco, bueno, desde el punto de vista de derecho, o sea, este tema de incidencia en política pública, y en este poder que tú dices que se equilibra un poco, en realidad creo que tiene mucho éxito, aunque no se tenga visible a corto plazo el final. El simple hecho de discutir de los actores de restituir estos derechos, por ejemplo, el derecho de la infancia, el derecho al trabajo, el derecho, ¿no? Y es ahí donde el común denominador ya, el vocero es alguien que está representando, pero al individuo, o a la comunidad, o a las familias, etcétera, ¿no? Y entonces el diálogo entre pares es muy distinto. Entonces sí sirve muchísimo, aunque sea el ejercicio mismo, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que el aprendizaje es súper importante y yo creo, me atrevo a decir que la publicación además debería de leerla no solamente personas del sector. La verdad es que por todos lados. Yo les compartía en la mesa anterior y me disculpaba por compartir un caso personal, pero a mí me pasó que en algún punto tuvimos la situación de que el presupuesto de Indesol, que era bastante escaso, ¿no? En el último año de la gestión venía etiquetado para 4 organizaciones, un dineral, ¿no? Nosotros teníamos el programa de coinversión social en donde siempre se quedaban un montón de proyectos elegibles sin apoyar porque no alcanzaba el recurso, y diputados del Partido del Trabajo en particular habían etiquetado como 8 millones de pesos para 4 organizaciones de la sociedad civil, una cosa así que además, si les digo, ni me acuerdo el nombre, ni eran conocidas ni nada, ¿no? Entonces, tú sí te acuerdas, fue un proceso súper difícil porque yo traté de hablar primero pues con Cedesol, ¿no? Oye, pues esto no puede suceder cuando estaban desde la negociación, bueno, no nos enteramos en la negociación del presupuesto, nos enteramos cuando ya estaba publicado, ¿no? Yo, esto no puede suceder porque era un precedente horrible. Imagínense que todos los recursos de Indesol se etiquetaran por los diputados, era promover el clientelismo y regresar a un esquema terrible. Entonces, logramos, o sea, no me ayudó Cedesol, no me ayudó Hacienda, no había nada que hacer, los diputados así lo habían definido. Cuando nos pusimos a analizar quiénes eran esas 4 organizaciones, 2 no tenían CLUNY. Entonces dijimos, bueno, no, ninguna tenía CLUNY, pero 2 no podían tenerla, porque eran justamente de autobeneficio, eran cooperativas. Entonces dijimos, bueno, ya estas 2 no vamos a tener ningún problema, ¿no? Y las otras, yo no sé qué pasó, pero en todo el proceso del año no llegaban, nunca llegaron a tocar la puerta a pedir su dinero. Entonces decíamos, bueno, quién sabe qué vaya a pasar con estas, pero ahí está, los diputados dijeron que les teníamos que dar el dinero, no sé cómo voy a salir de esta, pero sobre mi cadáver que no se los doy, ¿no? Entonces llegó un punto en donde llegaron esas organizaciones, pero yo les dije, pues ya no hay dinero, o sea, perdón, pero ya lo pasamos todo a coinversión social. Yo me arriesgaba porque era un tema también en donde yo estaba incumpliendo, digamos, pero acabó siendo también un proceso de diálogo en donde me ayudaron las organizaciones de la sociedad civil a cabildear con los diputados y que entendieran que así no funcionaba el programa de coinversión social y así no funcionaba el instituto, ¿no? Entonces, fue un proceso que yo no sé si los convencí, no los convencí. Afortunadamente fue el último año, entonces ya no tuve como ningún otro intento de parte de ellos de volverlo a hacer. Pero ahí es en donde te das cuenta de que estas alianzas también, o sea, si el sector privado no quiere incidir porque entiende, o sea, yo entiendo los riesgos a los que se enfrenta, hay veces que desde el mismo gobierno quieres incidir en la política pública porque dicen, no puede ser que los que están de este mismo lado de la mesa no entiendan, ¿no? Pues el tema es alianzas y entonces fortalecer y procurar que las organizaciones de la sociedad civil que son tus aliadas pues puedan ayudarte a sacar adelante un proceso así, ¿no? No está sencillo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? A partir de lo que nos ha contado Ana María sobre la publicación,
¿qué otros elementos consideran que nos faltaría incluir desde alternativas en términos de incidencia? Algunas otras ideas que pudiéramos también recuperar de esta mesa, porque siempre es importante también escuchar y saber qué otros elementos nos hace falta incluir. Por favor, Sandra. Creo que regresando a un tema de la misma agenda que se presentó hace rato, es esta capacidad de colaboración. Creo que nosotros hemos llevado un proceso este año que se me hizo extraordinario con el CCC, con el Centro de Colaboración Cívica, que ha desarrollado un know-how fuerte para impulsar el tema de colaboración y trabajo en red, pero la labor de incidencia implica saber colaborar. Y yo creo que es donde muchas veces los esfuerzos de la misma sociedad fracasan o además de la incidencia en lo público tienes que estar haciendo permanentemente una labor interna de psicología y cabildeo interno, porque a veces se contraponen liderazgos, se contraponen visiones y demás. Me parece que ese es un tema súper interesante de analizar, ¿no? Como que detectar nuestras propias fallas como sociedad civil, donde cojeamos, porque yo siento que se pudiera lograr mucho más incidencia pública en México si realmente supiéramos poner en común y trabajar en lo que nos une más que en lo que nos divide, o si a veces siempre hay organizaciones que llegan a un proceso de incidencia o de colaboración diciendo ¿y qué hay ahí para mí? ¿No? O sea, como que está bien, es una visión muy egoísta que todo el mundo en la vida, pues al final ves por tus intereses, pero como que aprender un poquito a superar esto hacia algo que es de beneficio para toda la sociedad en general. No haces incidencia para tu organización. Yo siento que esos son temas bien complejos, bien profundos, casi que tienen que ver con psicología colectiva y demás. Está poco estudiado. La convicción que tengan también todos los actores, ¿no? O sea, que se comprometan a ayudar a la gente. Creo que de ahí parte todo. La unión, compartir experiencias una organización con otra. La unión hace la fuerza, o sea, es tan sencillo, nada más que multiplicamos la vida. Tan sencillo, pero a la hora de implementarlo, a mí me parece súper interesante esto que dices de una organización que esté construyendo know-how para enseñarnos a cómo saber colaborar. Creo que es importantísimo, porque entran en juego muchas cosas, ¿no? Entran los egos, que yo creo que en el caso de las organizaciones no son solo de personas, ¿no? Sino como ese egoísmo de decir, esta es mi agenda, ¿no? Mi modelo, mi agenda, yo lo quiero, mi proyecto, exacto, mis donantes, no los... Y... se debe acabar, tenemos que cooperar y unirnos todos, para que todos poder ser más. Acuérdense que la unión hace la fuerza, sí. Y la división, los políticos lo que quieren es dividir, y si nos dividen, con todas las asociaciones divididas, nunca vamos a lograr. Tenemos que, como usted dice, hacer la mayor parte de alianzas posibles para lograr que este nuevo gobierno nos dé todo lo que la sociedad civil necesita y que nos aporte también a la asociación, porque las asociaciones necesitamos dinero para poder mover, porque necesitamos para muchas cosas, porque sin dinero no hacen nada, como dice un dicho, que sin dinero baila el perro y con dinero algo así parecido a el dicho que con dinero baila el perro y sin dinero bailamos como perro, ¿no? Sí, sí. Así es un dicho común, ¿no? Claro. Entonces tenemos que movernos y tenemos que ayudarnos y quitarnos esos yo, eso no. Estamos aquí para ayudarnos, ayudar a la sociedad civil, que es la que más necesita, porque nosotros que nos decimos líderes comunitarios, que tenemos el sentido de Cristo, porque lo desarrollemos, no que lo digamos yo, nada más yo, tenemos que desarrollar ese sentido para ayudar a la demás gente, que es la humanidad. Nosotros muchas veces estamos comparados con gente en el cielo, y ellos están en el infierno, entonces tenemos que ir a eso para el fondo. Sí. Y yo creo que, pero además, totalmente de acuerdo, pero además no es nada más como una cuestión de intención. A mí lo que me gusta de esta publicación es que además promueve caminos y herramientas y alternativas como organización. A lo mejor no nada más es la publicación, o sea, creo que justamente en eso está trabajando, ¿no? En fortalecer las capacidades de las organizaciones también para la colaboración, porque
si no tenemos como esa conciencia y ese camino como más formal para hacerlo, pues acaba ganando esos egos, ¿no? Entonces creo que sí, es un tema en el que hay que trabajar mucho y creo que como país se necesita, pero en todos los sectores, no nada más en el social. En la mesa anterior una persona comentaba, bueno, ¿cómo logramos superar la polarización que existe hoy en día para promover procesos de incidencia? Bueno, es que hay que empezar por ahí, ¿no? O sea, superar la polarización, no nada más es cómo sublimo mi ego para poderme aliar con otros, sino cómo realmente pues estoy dispuesta a colaborar con alguien que piensa radicalmente distinto que yo en un tema, ¿no? Y la verdad es que ahí también es la capacidad que puedan tener las organizaciones de plantear el tema de manera que la gente entienda el potencial de ese tema, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo tener posiciones políticas muy distintas a las personas con las que quiero aliarme, o incluso posiciones muy distintas en otros temas que no están implicados en la incidencia, pero tengo que aprender a dejar de lado esos temas para realmente concentrarme en la construcción común, que es lo que tengo delante, ¿no? Pero eso no se logra nada más con voluntad. O sea, el tema, las organizaciones son súper complejas, creo que el tema se logra también a través de procesos concretos, de capacitación y de fortalecimiento. Y constancia, sí, totalmente. Yo quiero, yo puedo, y lo puedo hacer y hay que estar constante, como decía la compañera, hay que invertir tiempo y dinero para hacerlo. Así Fíjate, es. Ana María, que cuando te llegan proyectos muy buenos y que estás revisándolos, preguntas, si esta persona se va, ¿quién se hace cargo? Porque también es un tema muy importante. Sin duda. Las organizaciones, desde que no tenemos una planeación estratégica, vemos todo por puestos. Sandrine se fue, es que Sandrine lo hacía así. Ve su base de datos y Sandrine se entendía con su base de datos y Sandrine se entendía con sus archivos. Exacto. Entonces, desde ahí también tenemos una misión nosotros como organización dentro misma, que es tener una planeación estratégica y en qué parte de mi planeación se cruza la incidencia y quién lo va a llevar, el perfil de la persona que lo va a llevar, el grupo de las personas que tienen que incrementarse y con quién me voy a aliar, ¿no? Entonces, sí, las alianzas con personas son buenísimas porque te enriquecen como persona. Pero las alianzas entre organizaciones tienen que ser entre organizaciones e institucionales. Totalmente de acuerdo. Para que te enriquezcan. Entonces, cuando ves estos proyectos maravillosos, te dices, no va a haber continuidad. Se va a dar un dinero que no se va a ocupar y se va a gastar un recurso que el que sí va a tener continuidad no tiene un proyecto tan bueno y una propuesta tan buena, pero aquí sí hay continuidad, ¿no? Y esa es la parte muy importante que también el ego te mueve. Son mi información, es mi capacitación, es mi base de datos, es mi todo. Entonces, ya me voy, y aparte es mi computadora, ¿no? Porque no tiene recursos de organización. Normalmente. Ya me voy, me llevo mi computadora y ahí te dejo tu página, ¿no? Entonces, también esta parte es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y entonces el proceso de fortalecimiento es en los dos sentidos. O sea, una organización tiene que tener la disposición para fortalecerse a fin de entrar en un proceso de incidencia, pero lo que les decía, sale de ese proceso de incidencia todavía más fortalecida en este sentido. Y estas capacidades, vuelvo a lo mismo, o sea, son capacidades que se requieren pues para sobrevivir en el siglo XXI, no hay de otra, no es nada más un tema del sector, ¿no? Es importante. Otra cosa que tienen que explicar es que hay muchos políticos que están acostumbrados a que sí te aprueban el proyecto, pero tú te tienes que mochar. Eso también hay que quitarlo, ¿eh? Pero por supuesto, por supuesto. La corrupción ante todo, ¿eh? Y es algo que no mencioné en esta mesa, pero sí en la anterior. Creo que uno de las causas fundamentales de que la sociedad civil sea este pegamento que yo decía para el mundo, es que ha sido más capaz que otros actores, no digo que todos por completo, pero ha sido más capaz que otros actores de ser congruente y de mantener la brújula ética al día, ¿no? O sea, bien engrasadita, digamos. No, para que logremos el sueño, la transparencia, que es un sueño, una utopía, pero si nosotros nos ponemos las pilas, lo podemos lograr. ¿Por qué otros países lo han logrado y nosotros como grandes mexicanos que somos, este país grandísimo que lo tiene todo, no lo podemos hacer?
Porque no nos falta, ¿qué nos falta? Ganas para hacerlo. Y preparación. Sí, No, a veces, bueno, a veces ahorita sí también en esto nos estamos preparando. Claro. Pero sí. somos muy pocos. Pero podemos incidir a que se una más gente para que la unión hace la fuerza, como decía antes John. Y puedes, a través de procesos de formación, lograr que otros, o sea, que también las mismas organizaciones son impulsoras de eso. Así es. Sí, de eso y seguir adelante. Así es, totalmente. Como andamos de tiempo, perfecto. Ahora sí, es que la mesa anterior estuve. Me tardé mucho, que gusto verte. Esta publicación les sirva. Lo que buscamos con ella es compartir experiencias sobre otras organizaciones de la sociedad civil que han logrado incidir desde un nivel municipal, estatal, federal y que todas han logrado cambios importantes dentro de la política pública a la que está dirigida su intervención. Entonces, agradecemos mucho su participación. Ana María, no sé si quieras dar algunas palabras de cierre y concluimos con la presentación. Pues sí, yo la verdad es que me llevo muchas reflexiones de ustedes. Creo que en cuanto a las recomendaciones para alternativas, también en la mesa anterior surgió una inquietud que creo que valdría la pena que Alternativas desarrollara en el futuro, que es también cuando estos procesos de incidencia ya trascienden el entorno local, ¿no? Y ya cuando tienes que ir a los organismos internacionales, viene uno de los casos en ese sentido, habla de pues de la presentación de un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, sé que de repente estamos nosotros pues agobiados por un proceso local, ¿no? A nivel muy pequeño, pero de verdad el empezar y el ser exitosos en procesos de incidencia creo que te puede ir llevando a trascender niveles y a lograr cambios verdaderamente significativos, no para nosotros como organizaciones, sino para el mundo en el que vivimos, ¿no? Ayer cerraba también, estoy dando una clase de ética y ciudadanía en la Universidad Ort y cerraba con esa reflexión, ¿no? De decir, pues el compromiso que hoy cada uno de nosotros hacemos como persona, ahora sí tiene repercusión que uno no se imagina en el mundo, ¿no? Porque si uno piensa que el problema es tan grande que me voy a ahogar y no voy a lograr pues resolver en lo más mínimo el problema, pues se va a quedar toda la vida cruzado de brazos. En cambio, si uno piensa que con mi compromiso individual, aunque yo sola no haga nada, pero si logro empezar a sumar a uno y a otro, pues es la única manera de verdad de resolver un problema incluso a escala global. Entonces yo creo que vale la pena tenerlo presente y vale la pena, pues sí, entrarle a estos procesos de incidencia con toda la seriedad y compromiso de que somos capaces. Por eso gracias a Alternativas por haber publicado esta posibilidad, ¿no? De poder aprender más y lograr planear mejor nuestros procesos. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias a todos, a todas y todos. Ahora sí cerramos.